Shalom, primeramente a los sembradores, shalom para los amigos de los sembradores y shalom para todos los que se conecten después y reciban este módulo o este capítulo de nuestra capacitación llamada H8. Vamos entonces a revisar precisamente que lo que vamos a tener hoy es la clase número 2 de la capacitación que se llama H8 sobrenatural. Vamos a revisar rápidamente. H8 es un entrenamiento basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el cual nos da elementos clave para el cumplimiento de la Gran Comisión y el equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Porque es importante que nosotros estemos repasando esto constantemente. Porque estos módulos de entrenamiento, de capacitación para el ministerio, de capacitación para el reino, todo esto obedece a una palabra que tenemos en Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces lo que yo quiero resaltar acá es que un entrenamiento como H8 está concebido para que los miembros comunes de la iglesia estén capacitados para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un aspecto muy importante porque tenemos que romper con esos esquemas tradicionales de que solamente los pastores, los misioneros o algunos líderes de la iglesia son los encargados de la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es un trabajo que tenemos que hacer todos los santos, todos. O sea, a partir del momento en que naces de nuevo en Cristo, tú eres uno de los santos, uno de los redimidos, uno de los convocados a dar testimonio del Señor en el entorno que te rodea y en el mundo entero. Entonces, así que bueno, la invitación es a seguir alineados con esto. Entonces, como les venía diciendo, estamos en la clase número 2. La clase número 2, entonces, nos cubre lo que son los textos Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 13. Vamos a revisar entonces. Vamos allí tomando las Biblias. Hechos capítulo 8. Y vamos a leer específicamente la porción que tenemos ahí en la diapositiva, que es los versículos 9 al 13. Entonces dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Bueno, amados, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque una de las cosas que a veces nos intimida para compartir el Evangelio es que pensamos que no tenemos poder o pensamos que las personas están enganchadas a cosas donde realmente están experimentando poder. Entonces, tal vez la gente tiene prácticas de la nueva era, del ocultismo, están metidos en algún grupo o en alguna secta de esas que habla de trabajar con las energías, donde se invocan ángeles, donde hay personas mediums que te conectan con espíritus, con ángeles, en fin, usan diversos cristales, diversas doctrinas de imposición de manos, en fin. Todo el espectro de la metafísica, la nueva era, el esoterismo, el ocultismo, la magia blanca, son cosas que realmente sorprenden a la gente. Y yo hablo de esto con autoridad porque cuando yo era muy joven, antes de conocer el Evangelio, entre mis 12 y mis 16, 17 años, yo practicaba muchas de estas cosas
leía libros, leía revistas, escuchaba programas y era muy inclinado a todo este tipo de espiritualidad buena, ¿cierto? Que yo asimilaba pues que eso eran recursos que Dios nos había dado y que con esos recursos nosotros podíamos tener una buena vida y ayudar a otros a tener una vida mejor. Pero conocí el Evangelio, como les he contado a algunos en la congregación y bueno, los que conocen bien mi historia saben que básicamente mi proceso se trata de un joven con ganas de entender quién era Dios, un joven con ganas de entender las cosas profundas del mundo espiritual, pero que en un momento de mi vida, a los 17 años, pude presenciar una posesión demoníaca. Esa posesión demoníaca fue real, era un amigo, ¿cierto? Estábamos varios amigos ahí reunidos junto a la entrada de un conjunto residencial donde vivíamos. Estábamos conversando, tomando cerveza, riéndonos y de pronto este muchacho, novio de una amiga del conjunto residencial, cayó al piso, empezó a convulsionar y cuando se levantó de la convulsión era una persona totalmente distinta, agresivo, tenía mucha fuerza, incluso tuvimos que llamar a la policía, a la Cruz Roja, y sorprendentemente nadie nos ayudó. O sea, los policías dijeron que ellos no se metían en eso, los de la Cruz Roja dijeron que ellos no se metían en eso, y resulta que tuvimos que lidiar con este endemoniado, y eso buscamos varias partes donde llevarlo. El caso es que nos dio como a las 3 de la mañana todavía andando por ahí, terminamos llevándolo a un hospital en el centro de la ciudad. Lo sedaron, el sedante no le sirvió, se tiró de la camilla, iba a empezar a agredir médicos, enfermeras, a nosotros. Tuvieron que volver a sedarlo y ahí ya se quedó calmado. Más o menos a las 5 de la mañana le dieron de alta, lo llevamos a la casa, estaba así como adormecido todavía. Y a las 6 de la mañana él despertó y no sabía nada de lo que había sucedido. Se puso a llorar todo. Y pues todos estábamos muy abrumados por esa situación, pero lo que a mí más me preocupó es que cuando él estaba en ese trance, llamémoslo así, bajo ese poder demoníaco, él me miró fijamente y primero habló así como algo parecido al latín y después me dijo, te morirás en 70 días. Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está todo lo que yo leía de metafísica, de cristales, de esoterismo, de magia blanca? Yo no sabía, no ubicaba como una solución para poder superar esta amenaza, para poder preservar mi vida. Entonces, una vez conversando con una amiga de este asunto y que con ella tocábamos estos temas del ocultismo, ella y su mamá habían recibido recientemente el Evangelio, pero no me dijeron, nunca me habían contado. Pero dada esta situación me dijeron, sabemos quién te puede ayudar. El caso es que yo llegué donde es la primera congregación, allí donde me predicaron el Evangelio, donde fui discipulado y donde comencé a servir al Señor hace muchos años. Me sentí como en casa realmente. Al haber escuchado el Evangelio me sentí como en casa y pienso cuántas personas no están en este momento como estuve yo. Han leído libros de autoayuda, han visitado psíquicos, han visitado adivinos, han practicado magia blanca, han tomado cosas raras como el yagé, han fumado cosas raras, han estado en rituales así, de esos rituales que ponen a las personas en trances especiales, espirituales. ¿Cuántas personas no hay así que están esperando que alguien como tú o que alguien como yo les comparta el Evangelio? Esa fue mi situación. Realmente no hubo en el camino alguien que se acercara a mí a predicarme el Evangelio, ya fuera de una manera directa o adecuada. Uno sí conocía a personas cristianas y todo, pero pues no alguien que se interesara en hacer una buena predicación del Evangelio. El caso es que esta clase número 2 de Hechos 8 es muy importante por eso, porque encontramos en este capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles un elemento muy importante y es, por decirlo así, el elemento del poder. ¿Qué tan convencido estoy yo del poder que hay en mí? ¿Qué tan convencido estoy del poder que puede fluir a través de mí?
para ser de bendición a otras personas y para que otras personas conozcan el Evangelio y tengan una experiencia con Dios. Entonces, listo, cuando nosotros leemos Hechos 8 del 9 al 13 y miramos a este Simón que decían, sí, él es el hombre, que él es el gran poder de Dios y que es un hombre que durante mucho tiempo tenía a las personas sorprendidas, tenemos que pensar, wow, tiene que ser alguien muy tremendo y muy especial a quien el Señor va a poner allí para romper con todo ese encantamiento y con todo ese engaño al cual está inclinada la mente y el corazón de las personas en Samaria. Pero volvemos a algo que ya mencionamos en la clase número 1. El personaje que Dios usó aquí, pues fue Felipe, que recordemos que Felipe era un diácono, pero de manera más específica, Felipe era un mesero, alguien que servía la mesa, que fue consagrado para servir la mesa a las viudas y que entendemos por sentido común que no solo era llevar el plato, era toda la logística de la alimentación, de después limpiar el lugar, limpiar los platos, los cubiertos, todo. Felipe había sido escogido por la iglesia y había sido consagrado con imposición de manos para esta labor. Pero resulta que en esa consagración, pues, él recibe poder a través de esa imposición de manos y de la oración de todos. Él recibe y se cumplen en la promesa de Hechos 1, capítulo 8. Entonces vamos a revisar acá. Ya dijimos pues que nuestra porción es Hechos 8, 9, 13, lo que vamos a analizar hoy. Y tenemos entonces que hacer esta lectura. Hechos 1, versículo 8, este recordatorio de la primera clase, pero también es un texto importante para esta clase. Dice Hechos 1, 8, pero recibiréis poder. Poder, esa es la palabra clave, poder. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a enfocarnos en la palabra poder. Aquí nos estamos enfrentando a un mago, a un Simón, tal vez en tu barrio, en tu ciudad o la gente de tu familia. Son personas que están impresionadas por un Simón. Son personas que han practicado magia blanca, que han hecho conjuros, que han tomado bebedizos, que se han hecho riegos, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y tú piensas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pues yo tengo la Biblia y yo puedo hablar de Jesús, pero ellos hacen cosas muy raras y yo he visto que esas cosas son raras, pero ha habido manifestaciones sobrenaturales reales y casi que tú estás como los samaritanos que decían que Simón era el gran poder de Dios. Pero yo vengo a decirte, en este entrenamiento, en esta clase de hoy, vengo a decirte que si tú tienes al Espíritu Santo, tú recibiste poder y no es cualquier poder. Y por eso lo escribí así en esta diapositiva. Si tienes al Espíritu Santo, entonces tienes el poder de Dios dentro de ti para testificar de Cristo con ese poder. O sea, esto es un poder maravilloso, es un poder sobrenatural y tú tienes que creerlo. Yo quiero recordarte que la palabra que nosotros leemos, que la palabra que nosotros predicamos es espíritu y es vida. Quiero recordarte que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Deja que te ministre esta palabra y deja que tu espíritu se llene de esta verdad, porque esta es la verdad, que el Espíritu de Dios ahora está en ti, para que tú seas testigo de Dios, para que tú prediques con poder, para que el solo hecho de hablar la palabra sea algo que libera el poder de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. También teníamos ahorita que estábamos revisando lo de Hechos 8 del 9 al 13. Allí veíamos que había otro versículo complementario, se los voy a mostrar. Estos son versículos complementarios, Hechos 1:8, 2 Timoteo 1:7, Efesios 3:20. Entonces ya vimos Hechos 1:8. Ahora vamos a 2 Timoteo 1:7. Y vamos a seguir recibiendo la verdad eterna, la verdad de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre el poder de Dios y sobre nosotros? Pues dice en 2 Timoteo capítulo 1,
Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu, te recuerden, no podemos ser cobardes. ¿Por qué? Porque el espíritu que hay dentro de nosotros es un espíritu poderoso. Y es un espíritu que no nos va a dejar en la cobardía, sino que por el contrario, este espíritu es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay poder en nosotros, amados, hay poder. También está el amor y no es el amor de limitaciones humanas, es el amor de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo hace que en nosotros se conjuguen el poder y el amor. Y no solo eso, sino que podamos caminar en el dominio propio. El dominio propio es el que nos habilita, nos equipa y nos empodera para no dejarnos llevar por los temores, ni por cualquier viento de doctrina, ni por nuestras emociones o las emociones de las personas que nos rodean. Tenemos el poder de Dios, tenemos el amor de Dios y tenemos el dominio propio que viene de Él. Es un dominio propio sobrenatural, pero tú y yo tenemos que creerlo y tenemos que proclamarlo en oración. Tenemos que ser confiados, tenemos que desarrollar fe de que sí podemos vivir bajo el dominio propio. El dominio propio que nos da el Espíritu de Dios. Y vamos a pasar a Efesios 3:20. En Efesios 3:20 leemos de la siguiente manera. También es un texto que se mueve en la palabra clave de la clase de hoy. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿De quién viene el poder? Ese poder viene de Dios. ¿En quién obra ese poder? Ese poder obra en nosotros. Y lo dice acá en esta diapositiva: el poder de Dios actúa en nosotros para que podamos experimentar cosas mejores y más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Impresionante. Felipe tuvo esta experiencia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actuó en él, no solamente para que se pudieran convertir los samaritanos, los que escuchaban el evangelio, sino que Simón mismo se convirtió. Recordemos que eso lo leímos ahorita. Simón mismo se convirtió. Eso lo estábamos revisando en Hechos capítulo 8 y quiero volver a leer esa partecita porque es bien interesante. Dice en el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Qué hizo Felipe? Anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y qué pasó? Que las personas se bautizaban, se convertían, tanto hombres como mujeres. Y el versículo 13 dice: y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces, note qué hermoso esto, porque aquel del cual la gente decía: no, este es el gran poder de Dios. Wow, este Simón es tremendo, este mago tiene mucho poder. Nadie puede igualar sus obras. O sea, imagínense toda clase de afirmaciones, de ovaciones, de admiración, todo eso. Pero resulta que contra todo eso hubo algo mucho más fuerte, hubo algo más poderoso que hoy día sigue siendo igual de poderoso: las buenas nuevas del reino de Dios. Vamos a seguir avanzando entonces aquí y quiero hacer esta reflexión que en una conexión pasada con algunos hermanos de sembradores dejamos la pregunta planteada y les dejamos una tarea de reflexionar y apuntar versículos para justificar su respuesta. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién tiene más poder? Yo representé aquí a los hijos de Dios en esta imagen, este hombre que está orando, y representé con esta imagen de este hombre de barbas blancas, con este sombrero así medio viejo, su cabello largo, y esta imagen así como astrológica de fondo. Esto representa pues
un hechicero, alguien que practica la nueva era, la magia blanca, tal vez alguien que hace cartas astrales o que es un medium para hablar con ángeles, supuestos ángeles, alguien que conoce sobre la tabla Ouija, que lee las cartas, la bola de cristal, en fin, todo lo que ustedes quieran. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién tiene más poder? ¿El Hijo de Dios, el que rinde su vida a Cristo, o el hechicero, el mago, el de la nueva era? ¿Quién tiene más poder? Le doy un minuto para que lo piense. Aunque si me ha estado poniendo atención a las diapositivas anteriores, le será muy fácil concluir lo que yo hace tiempo pude concluir y lo que muchas personas ya han concluido. ¿Quién tiene más poder? Pues el que se rinde a Dios, el que ha nacido de nuevo en Cristo, no el que va a una iglesia cristiana. Y sin el ánimo de ofender a muchas personas, no todo el que asiste a una iglesia o se reúne con una iglesia cabe dentro de esta categoría de los que tienen más poder. ¿Por qué? Porque algunos de los que van a las iglesias todavía no han nacido de nuevo, no han rendido su vida a Cristo. Están teniendo una relación, una conexión con la iglesia, con los cristianos, pero ellos no se han rendido. Entonces es muy importante que tú estés seguro de que tú ya naciste de nuevo en Cristo, de que Cristo mora en ti, de que el Espíritu de Dios está en ti y se manifiesta en ti, para que tú puedas decir: yo soy de este lado, donde está este hombre de rodillas orando, en una iglesia, en un templo. Yo soy de estos. Yo soy de los que tienen más poder. Cosa distinta es que el brujo, el hechicero, el metafísico, el rosacrucista, cualquiera de estos que practica cualquiera de estas líneas de la magia blanca, del esoterismo o de la nueva era, cosa distinta es que ellos han fortalecido, ellos ejercitan la medida de poder que han podido tomar de las tinieblas. Eso es diferente. Y tristemente muchas personas que se mueven en el ocultismo, en la nueva era, en la metafísica, muchos de ellos con un buen corazón porque su intención no es mala, realmente se están moviendo en un poder que no viene como complacencia o como voluntad de Dios, sino que ellos están usando, están tomando de manera ilegal poder que hay en el mundo espiritual como parte de las leyes y principios espirituales, producto de lo que Dios ha creado, y toman de ese poder que han manipulado las tinieblas, poder que manipulan demonios, y ellos se alimentan es de esa fuente, ¿cierto? Y ellos lo ejercitan, lo ponen en práctica y hacen muchas cosas. Unos hacen cosas buenas, otros hacen cosas malas, pero recordemos que ese fue el problema en el jardín del Edén. Había un árbol en medio del huerto y recordemos que en Génesis dice que todo lo que Dios había creado era bueno. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno, no era malo. Lo malo era utilizar el producto, el fruto de ese árbol de manera egocéntrica, de manera autónoma y por fuera del cerco de la obediencia al Señor. Y eso es lo que sucede a veces con estas personas que practican ocultismo, nueva era, metafísica, esoterismo. Otros realmente sí quieren hacer cosas malas. Otros de allí realmente son conscientes de que van en contra de Cristo, detestan el evangelio y ellos quieren simplemente servir al maligno. Entonces digamos que hay unos que se mueven en el poder oculto con plena conciencia y hay otros que se mueven en el poder oculto engañados, creyendo que están haciendo algo bueno. Sea cual sea el caso, no estamos llamados a utilizar el poder de esa manera, estamos llamados a rendirnos a Cristo para que, como dice en Gálatas 2:20, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que sea Cristo y su poder en mí y a través de mí. Así que, amados, ¿quién tiene más poder? Pues nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que andamos en el Espíritu, tenemos más poder, pero el problema es que no lo hemos ejercitado lo suficiente.
Entonces quiero terminar con este versículo. En Romanos 1:16, vamos a hacer esta lectura para que analicemos unas frases allí. Vamos a Romanos 1:16. Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Perdón, voy a leerlo. Aquí no puse la referencia completa. Aquí dice Romanos 1:16, porque es el mensaje central, pero esto realmente hay que leerlo desde el versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y en esta lectura de Romanos 1 del 14 al 16, quiero resaltar estos tres enunciados. El primero, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Tú eres consciente de que tienes un llamado de Dios. No es una invitación por si quieres hacerlo, es un llamado. Realmente nosotros estamos en la misma posición de Pablo. Tenemos una obligación para hablarle a los que son muy cultos como a los que no son tan cultos, al que hizo una carrera universitaria como al que no hizo una carrera universitaria, al que tiene un estilo de vida refinado como al que no tiene un estilo de vida refinado. Estamos llamados a ir a todos ellos, al que es rico, al que es pobre, al que es comerciante, empresario exitoso, como al que es asalariado, al que es un obrero, al que es un trabajador, en fin. Esta forma en que se escribió este texto me habla de que yo estoy llamado a buscar a las personas que están en los dos extremos. También me parece interesante porque Pablo dice, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros. Ansioso. Hay en ti y hay en mí ese anhelo y esa urgencia de hablar el evangelio con otros. Es importante que pongas esto en oración. Es importante que le digas al Espíritu Santo que ponga en ti el querer como el hacer, que ponga en ti el amor, que ponga en ti la pasión, porque es importante que llevemos el evangelio, así como lo hizo Felipe en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Un mesero, un diácono, un servidor de las mesas, pero que estaba entusiasmado, lleno del Espíritu, hombre de buen testimonio, como lo leemos en capítulos anteriores de Hechos de los Apóstoles. Estamos nosotros entusiasmados, podemos decir nosotros, ansioso estoy de llevar el evangelio a mis amigos, a mis familiares, ansioso estoy de publicar en las redes sociales la palabra de Dios, el mensaje evangelístico. Es bueno que tengamos un tiempo con el Espíritu Santo y que le pidamos, Espíritu Santo, imprégname de ese amor. Yo sé que tú estás en mí, yo sé que tú eres espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Imprégname de ti para que yo siempre tenga el anhelo, la voluntad, la inclinación, llamémoslo así, las ansias de llevar el evangelio a otras personas. Y este tercer enunciado me gusta mucho, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Se acuerda lo que la gente decía de Simón? Este es el gran poder de Dios. Pues no, el gran poder de Dios, amados, es el evangelio. Este evangelio es el que se predicó en Samaria. Este evangelio es el que Felipe mostró, predicó. Es el evangelio del cual dio señales de poder. Y que estas personas de Samaria, aunque estaban impresionadas por Simón el mago, se convirtieron, se bautizaron, se arrepintieron. Y el mismo Simón se convirtió, se bautizó y empezó un proceso de discipulado con Felipe. Esta es la impartición que yo quiero dejarles hoy a través de esta lección, que por favor ustedes oren renunciando a todo temor, a todo menosprecio hacia ustedes mismos.
o hay que renunciar también al menosprecio que pueda haber con respecto al evangelio. Yo en algún momento lo experimenté y yo no tenía esta perspectiva del evangelio como poder. Yo tenía la perspectiva del evangelio como un mensaje, ¿cierto? Pero como un mensaje bonito, un mensaje que trae esperanza, y eso es verdad. Pero es que yo tengo que entender que el evangelio es el poder de Dios. Y por eso no tengo que adornarlo, por eso no tengo que hacer cosas para que se vea más llamativo, más interesante, ¿no, amados? El evangelio es el evangelio. Yo solamente tengo que creer que en mí está el poderoso, el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Él hará que yo anuncie el evangelio. Él hará que yo pueda orar por enfermos, echar fuera demonios, bendecir personas para que esas bendiciones sean palabras proféticas. Puedo orar por personas para que ocurran milagros y para que Dios se manifieste en sus vidas de maneras sobrenaturales. Todo eso puede suceder el día que tú digas, hasta hoy dejo de creer que no soy suficiente, hasta hoy dejo de creer que no soy capaz, hasta hoy dejo de creer que solamente el pastor Alejandro puede hacerlo, o su esposa la pastora Giovanna, o el líder X, el líder Y. No. Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo, todos los que estamos andando en el Espíritu, todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, podemos abrir nuestras bocas y extender nuestras manos para que fluya el poder de Dios, que como lo dice en este texto, es el Evangelio, el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Amados, muy importante, antes de despedirme, los dejo con esta meditación, con esta frase: el poder de Dios en nosotros es un músculo que debemos ejercitar. Si usted no sale a hablar del evangelio a otros, si usted no sale a orar por enfermos, si usted no sale a orar por el que está triste, por el que está en problemas, si usted no le dice al Espíritu Santo, dame palabra de ciencia, dame palabra de sabiduría, dame palabra profética, háblame para yo hablarle a otros. Si tú no empiezas a hacer eso y no empiezas a salir a hablar, que esto será otra parte de esta capacitación, si tú no sales a hablar y a orar y a permitir que Dios te empiece a usar, no vas a estar ejercitando el músculo del poder de Dios. El poder de Dios es un músculo que está en ti, está en mí. Y tenemos que fortalecer ese músculo. Así que entre más salgamos y entre más lo intentemos y entre más nos movamos en fe, en amor, en dominio propio, este músculo se va a fortalecer y cada vez será mucho más sencillo ver las señales, las sanidades, los milagros, las manifestaciones de poder en nuestras vidas, porque recordemos que en Hechos 1, versículo 8, dice que hemos recibido poder, pero para ser testigos. Es poder para testificar. Bueno, amados, muchas gracias por atender esta clase del entrenamiento H8 sobrenatural. Espero que esta semana estén meditando en esta palabra, que estén orando, que estén renunciando a toda mentira, a toda estructura que está en sus mentes y en sus corazones, limitándolos, y que para una próxima oportunidad nos puedan dar el testimonio de que han empezado a orar por personas afuera, han empezado a conversar sobre Cristo, sobre las buenas nuevas por fuera, y de que han empezado a ver cómo el evangelio, que es el poder de Dios, se está manifestando alrededor de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que el Espíritu Santo les permita experimentar el poder. Bendiciones.